Hace ahora más o menos un año la policía comenzó en Madrid una de las mayores cacerías de un delincuente que se recuerdan. Fue un tipo que había secuestrado y agredido sexualmente a una niña de 9 años a la que dejó en una estación de metro después de haberla duchado. Todo apuntaba a que era un delincuente sexual en serie y así fue. Protagonizó varios ataques, bastantes más, hasta que en septiembre fue detenido y se puso fin así a esa operación Candy. Desde entonces está en prisión. Recientemente ha sido procesado y hoy Rendueles y Marlaska, buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Van a contarnos las pruebas y los testimonios que van a complicar afortunadamente el futuro a Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal. Antonio Ortiz fue procesado hace unos días. ¿De qué delitos se le acusa? ¿Por qué delitos va a ser juzgado? Y en su caso condenado, parece. Bueno, el juez de instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, que no es el juez que inició las investigaciones, era una jueza, dictó hace unos días un auto de procesamiento contra Antonio Ortiz y los hechos de los que se le acusa son constitutivos de 4 delitos de detención ilegal, 4 delitos de agresión sexual, 2 delitos de lesiones y una falta de lesiones. Y si es encontrado culpable de todos esos delitos, ¿de cuánto estamos hablando? ¿A cuántos años de prisión se enfrentaría? Si lo consideran culpable de todos esos delitos, lo menos que le puede caer, la condena mínima serían 70 años de prisión y la máxima 90 años de prisión, en función del grado mínimo o máximo de las penas, ¿no? En cualquier caso, es un panorama muy complicado el que tiene por delante, y eso que en este caso, por el tipo de delitos que se van a juzgar, a Ortiz le juzgará un tribunal profesional y no un jurado, porque los delitos sexuales son siempre juzgados por magistrados. Por magistrados, o sea, será un tribunal profesional formado por 3 jueces que para condenar o absolver se van a basar en lo que pase en el juicio y, lógicamente, en todas las pruebas que haya contra este individuo. Y de eso precisamente hablamos hoy, de las pruebas que ahora mismo hay contra Ortiz y que ya han servido al juez instructor para ese procesamiento, para procesarle. Sí, porque ese auto de procesamiento, que es bastante breve, pero recoge varias pruebas y enseña lo que nosotros hemos llamado la parte oculta, el trabajo silencioso de esa gran operación, de la operación Candy. Después de la detención del pederasta en Santander en septiembre, de las ruedas de prensa del ministro, de todo el ruido mediático que se organizó, hay mucha gente que siguieron trabajando y trabajando muy bien, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los agentes de policía científica, que manejaron miles de muestras de todo tipo recogidas en escenarios clave. Y también siguieron trabajando los agentes del SAF, de la Brigada de Policía Judicial, que sostuvieron, que apoyaron, que mimaron y que ayudaron a las testigos, a las víctimas, que no olvidemos que son niñas muy pequeñas. Niñas pequeñas, claro. En diligencias tan importantes y tan complicadas para ellas, imaginaos, como una rueda de reconocimiento. El juez considera que hay indicios de culpabilidad acerca de 4 hechos. ¿Los repasamos? La agresión sexual a una niña de 5 años que Ortiz habría cometido dentro de su coche en septiembre del año 2013. 5 años, vayan quedándose con las edades. Uh-huh. El secuestro y la agresión a otra cría, esta de 9 años, a la que Ortiz habría dejado en una estación de metro después de varias horas torturándola en un piso. En abril del año pasado, la agresión a otra niña, esta de 6 años, a la que secuestró y agredió en su guarida en junio de 2014. Y la última, la agresión sexual a otra niña de 7 años, a la que habría obligado a subir a su coche y donde habría cometido abusos sexuales en agosto de 2014. La policía consideraba a Ortiz autor de al menos otros 3 hechos. El intento de secuestro de una cría de 11 años en agosto del 2014, la agresión sexual a una niña de 7 años cometida en el propio domicilio de la pequeña en julio del 2013 y el intento de secuestro de una cría de 8 años en agosto de 2014. Que ha impedido entonces al juez procesar a Ortiz por esos 3 hechos. Quizá no había pruebas suficientes. Uh-huh. Y vivimos en un Estado de Derecho, aunque suene frase hecha, ¿no? Con garantías procesales que también alcanzan a personajes como Antonio Ortiz, ¿no? En el auto, el juez instructor aclara que si bien los informes de la ubicación de su teléfono, del móvil de Ortiz, hacían posible, lo situaban presente en los lugares de esas agresiones, en el momento de esas agresiones, no era un indicio suficiente para procesarle, para acusarle de esos hechos, ¿no? Ortiz, además, en estos casos que hablamos, no fue reconocido por ninguna de las niñas, de esas 3 niñas. Yeah. Tampoco se han hallado huellas o restos biológicos de Ortiz, así que el juez no le procesa. Y hay un dato más: fueron secuestros, agresiones frustrados 2 de ellos. Es decir, una de las niñas, por ejemplo, no se fue con él porque le dijo: mis papás me dicen que no me vaya con desconocidos. Es decir, en 2 delitos no se llegaron a consumar, ¿no? Ya. Pues sí, el Estado de Derecho protege hasta quienes no merecerían ninguna protección, pero así son. Bien, pero parece que sí hay indicios y bien sólidos contra Ortiz en las otras agresiones. Por ejemplo, en este caso creo que ha sido reconocido por las víctimas. Quiero recordar que lo comentamos ya aquí, ¿verdad? Sí, las 4 niñas, que en el sumario son las testigos protegidos 2, 3, 4 y 5, le identificaron en la rueda de reconocimiento que se celebraron entre octubre y noviembre del año pasado. En todas ellas se colocó a Ortiz junto a 4 policías de características físicas muy similares a él
y de edad parecida. Esos días, nos contaba alguien que habitualmente va por los juzgados de Plaza de Castilla, los pasillos del edificio se llenaron de agentes gigantescos, muy grandotes, musculados, del mismo aspecto que Ortiz, al fin y al cabo, porque las partes veían, pues imagínate, a 10, 12, 15 policías y elegían a los 4 que podían acompañar a Ortiz porque eran los más parecidos, ¿no? Las 4 crías reconocieron al pederasta, ninguna lo dudó, sin dudarlo, y en presencia del abogado del acusado para garantizar precisamente pues que eso se desarrollaba con limpieza y con garantías para el procesado, ¿no? También, eso sí, estuvieron acompañadas de psicólogas de los juzgados y de sus propios padres en algún caso. Claro, es que imaginen el trago para esas niñas de 6, 7 años, son crías muy pequeñas. Ver otra vez al individuo que en algunos casos las agredió, bueno, hasta extremos que no se ha contado afortunadamente, pero que en algún caso puso seriamente en peligro su propia vida, de las niñas. Alguna de esas crías la tuvieron que coger a hombros las policías, en brazos en ese momento de reconocimiento. De hecho, de lo que decías del riesgo de las vidas, una de las acusaciones, la que ejerce el bufete Tuero Sánchez, que es la que representa a la testigo 3 o la víctima 3, ha solicitado al juez que se procese también a Ortiz por intento de homicidio, ¿no? Y su argumento, que no está mal tirado, es que la brutalidad de los ataques y los fármacos, las drogas que les daba a las niñas, podían haberlas matado perfectamente, ¿no? Veremos si ese recurso que está pendiente prospera, pero aún de momento, solo con lo que ya hay, el futuro de Ortiz es bastante oscuro. Sí, porque habláis de los reconocimientos, pero hay más pruebas, ¿no? Especialmente las que tienen que ver con el trabajo de la policía científica, o sea, con el análisis de huellas dactilares, con ADN. No solo eso, el juez recoge, por ejemplo, como prueba en su auto de procesamiento, un informe, atención, sobre huellas de pisada hecho por el Grupo de Trazas Instrumentales de la Comisaría General de Policía Científica. En ese informe, de 15 folios, se analizan 3 huellas de pisada encontradas en el piso al que Ortiz llevó a 2 de sus víctimas, al testigo protegido 3 y a la testigo protegido 4. Esas huellas, la impresión de esas huellas, fue introducida en una base de datos de fabricantes de calzado llamada SICAR. Es una base de datos como las de las ruedas de los coches que tiene la policía, pues esta es de fabricantes de calzado. Reveló esa base de datos que el dibujo de la suela correspondía a unas zapatillas Nike modelo Main Draw, exactamente el mismo que llevaba la TP3 el día que fue secuestrada y agredida en la casa donde aparecieron las huellas. Los agentes de policía científica compararon las impresiones de pisadas con las zapatillas de la niña y concluyeron lo siguiente: las huellas encontradas en el piso han sido producidas por las suelas de unas zapatillas de iguales características que las de la testigo protegido 3, es decir, de la víctima, sin que pueda afirmarse ni descartarse que sean las mismas. Es decir, que esa huella de pisada es un indicio muy fuerte, pero que quizá no es definitivo. Supongo que hay otras pruebas que sí son mucho más concluyentes, y mira que cada cosa que nos contáis, a nosotros que no somos magistrados, claro, nos parece que es, vamos, un indicio clarísimo. Sí, nos bastaría, ¿no? Claro, que bastaría, pero bueno, entendemos que la policía y la justicia busque todos los indicios con todas las pruebas para que la condena sea implacable. Sí que hay otras pruebas que son incluso definitivas sobre la niña que te hablaba Manu, la niña número 3, perdón por llamarla con el número, pero es por preservar su identidad. Sí, claro. En el piso de la calle Santa Virgilia de Madrid la sitúan sin ningún género de dudas, en el piso de la madre Ortiz, de la madre del pederasta. Tenemos que detenernos en el trabajo aquí de la policía científica porque fue impresionante. Vamos a tomar como ejemplo uno de los informes en los que se habla de 85 muestras recogidas en distintos lugares de esa casa de los horrores, ¿no? Esas muestras incluyen toallas, sábanas, colchones, vasos, pelos, todo ello más o menos habitual en el trabajo de la policía científica, pero los agentes no dejaron nada allí sin inspeccionar, abrieron el aspirador de la casa, tomaron muestras del aspirador, abrieron los desagües de toda la casa, cubos, fregonas, etc. Oye, ¿qué buscaban en esas muestras del desagüe? ¿Y qué encontraron? Vamos, ¿qué buscaban y qué encontraron? Bueno, se buscaba ADN básicamente en todas esas muestras y se comparó ese ADN, esa huella genética que hubiese en cualquiera de esos escenarios, de esas muestras que te ha dicho Luis, se comparaba con el de varias personas que eran el ADN indubitado, es decir, el ADN que ya tenían y que sabían de quién eran, que eran de 2 de las víctimas, de las testigos protegidas 3 y 4, que relataron que habían sido llevadas a un piso, del propio Antonio Ortiz y de personas relacionadas con él que podían haber estado en esa casa. Por ejemplo, su madre, su hermana, su pareja actual, su exmujer, la asistenta y 2 amigos que frecuentaban la casa. Es decir, en esas muestras se busca ADN de toda esa gente. Los que son de esas personas relacionadas con Ortiz, bueno, pues se descartan porque es obvio que podían estar ahí. La primera conclusión del informe es demoledora para Ortiz. Dice que en el plástico que cubría un colchón y en el suelo del salón había sangre y restos celulares. Restos celulares pueden ser fragmentos de piel o de uñas o incluso de raíces de pelo. Bueno, pues que esos restos, en esos restos estaba el perfil genético de la testigo protegida 3. Es decir, la niña estuvo allí y la policía científica incluso pone números a la posibilidad de que no fuese ella.
dice que es 8.804 cuatrillones de veces más probable que el perfil genético de esas muestras proceda del testigo protegido 3 que de cualquier otra persona escogida al azar entre la población española. 8.804 cuatrillones de veces. Que, en fin, está clarísimo. Voy a hacer de abogada defensora, aunque me parezca repugnante. Lo digo para ponerse en el papel de la defensa, porque, claro, estos individuos tienen defensa también. Bien, en fin, legalmente y constitucionalmente les toca. Si el pederasta se llevó ese ADN de la niña por accidente y contaminó esa funda de colchón, el suelo, y en cambio la niña jamás estuvo en su casa... Puede que esa sea una línea de defensa, ¿eh? Pero hay otro informe de la policía que dice que en la braguita que llevaba esa noche, esa tarde, la niña número 3, el día de su secuestro, el día que la agredieron, en la braguita también hay restos biológicos de Antonio Ortiz, ¿eh? Del acusado. Y señala que es 240.247 trillones de veces más probable que el ADN que hay en la ropa interior de la niña sea de Ortiz que de cualquier otra persona escogida al azar entre la población española. Así que esa línea de defensa también se le complica. Habéis hablado en todo momento de esa víctima, de la testigo protegido número 3, a la que el pederasta se llevó hace ahora un año de un parque cuando estaba con una amiga, con amigas jugando, con el engaño de que iba a probarle ropa. Hay también pruebas científicas como estas tan fulminantes que nos habéis contado en otros ataques de los que hizo. Las hay, pero no son tan definitivas, aunque sí que parecen suficientes. Te voy a explicar por qué. Las siguientes víctimas, la TP4, la pequeña cría de origen chino, la que provocó graves lesiones, y la niña a la que agredió en su coche, la TP5, la última víctima, también le reconocieron en ruedas, sin ninguna duda también, ¿eh? Pero además el haplotipo es, vamos a hacer un poco aquí de pedagogía, es el ADN que llega solo de la vía paterna, es como se llama, el haplotipo. Ese haplotipo de Ortiz está presente en las prendas, en la ropa interior e incluso dentro de los cuerpos de esas dos crías. Entonces, esto quiere decir que ahí es 25 veces más probable que esos restos biológicos sean de Ortiz o de otro varón relacionado con él por vía paterna que de cualquier otro varón de la población europea. Pero como ves, el porcentaje baja mucho. Aquí ya solo son 25.000 veces más probable. 25.000, no 25, que nos 25.000. O sea, aquí hacer, digamos, de abogado es más fácil porque esos restos pueden ser de Ortiz o de un familiar suyo. 25.000 veces. Sí, bueno, en fin. Bueno, pueden ser de Ortiz o de un familiar suyo, pero la policía científica tampoco ha querido dejar aquí ningún resquicio, ¿no?, para el juicio. Está hecho un informe sobre todos los varones de la estirpe de la familia de Antonio Ortiz que pudieran compartir ese haplotipo, ese ADN por vía paterna, y concluyen lo siguiente: no se puede situar a ningún otro portador de ese haplotipo en la escena de ninguno de los hechos, no estuvieron allí. Como dice el juez en su auto de procesamiento, es relevante también que Ortiz no tiene hermanos varones, su padre falleció hace muchos años y por tanto no hay más varones de edad próxima a él. En fin, me parece muy esperanzador y hasta qué extremo tenemos que llegar, que haya pruebas tan sólidas, ¿no? Y por lo que contáis, la mayoría de ellas hacen referencia a la testigo protegido 3, o sea, a la niña cuya agresión fue la que puso en marcha toda esta operación Candy. Fue el 10 de abril del año pasado, por eso hace casi exactamente un año, y ya contamos aquí que esa cría ha sido un testigo excepcional, una verdadera barbaridad, una pasada de testigo para la policía, para el fiscal, y en gran medida, y esto hay que destacarlo, ha sido gracias a la complicidad que generaron con ella dos subinspectores, un chico y una chica del SAF, de la Brigada de Policía Judicial, ¿eh? Se convirtieron en compañeros de juego, en confidentes, sacaron a la pequeña toneladas de información sin que ella se diese cuenta realmente de que lo que estaba haciendo era contar todo lo que le había ocurrido, ¿no? El juez en su auto de procesamiento hace referencia, por ejemplo, a la descripción que la cría hizo de la guarida del pederasta, del piso donde la agredió. Coincidía lo que contó esa niña con la casa de la calle Santa Virgilia, entonces, ¿no? Bueno, por eso el juez lo menciona, es casi una heroína, ¿eh? Una heroína. Ella coincide con la verdad hasta extremos que dejaron estupefactos a los policías, ¿eh? Llegó a dibujar un plano con la disposición de la casa, ¿eh? Y describió detalles como la puerta del portal, que tenía barrotes negros, dijo ella, dos ascensores que tenían botones para ciegos, también dijo, la fachada de ladrillo, que al entrar a la izquierda había una cocina, que luego había visto un sofá, que estaba una mesa rota. La niña, incluso, no olvidemos que había tomado 3 pastillas que le obligó a tomar su agresor para adormecerla. Recordaba que el ascensor donde su secuestrador había paró en el piso 4º o 5º. La guarida de Ortiz estaba en el 4º piso. Realmente, sí, impresionante que una criatura, además llena de miedo y de temores lógicos en ese momento, tenga esa capacidad de mantener en su memoria esos detalles tan importantes, ¿no?, para la justicia. Una niña de 9 años, recordemos. 9 años, sí. Que sin ella seguramente no estaríamos hablando. Sin ella probablemente no habría habido detención, ni siquiera detención, yo creo. Madre mía, no me digáis eso, que nos morimos de horror solo de pensarlo. Bueno, hasta aquí nuestro territorio negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Gracias a los dos, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Enseguida abrimos línea con Pedro Sánchez y hablamos unos cuantos minutos con él.